Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 5 del mes de noviembre del año 2025. Un miércoles, señores, con muchas informaciones, donde ya el gobierno ha utilizado alrededor del 75% de las acciones que ha tenido prevista para mejorar la circulación vehicular en el país. Unas 15 intersecciones tienen las prohibiciones de giro a la izquierda, pero no obstante a eso, señores, el caos se mantiene. Eso es así. Miren, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, ha hecho una propuesta de indexación del salario de los trabajadores para elevar el monto sobre el cual se debe cobrar el impuesto sobre la renta, y eso ha destapado una caja de tambora y ha obtenido reacciones a favor y en contra. Como es lógico saber, las reacciones han provenido básicamente de la clase trabajadora, que sería la gran beneficiada, toda vez que los trabajadores dominicanos, cuando ganan un salario por encima de los 35,000 pesos, se les realiza una rebaja de cobro de impuesto sobre la renta. Es indudable que en un país como el nuestro, donde la carga fiscal del Estado es bastante grande, con una serie de subsidios económicos y que realmente no tiene mucha fuerza de ingreso, esto para el gobierno significaría un golpe duro. Y le digo que es un golpe duro, bueno, porque son muchos los ingresos que deja de percibir por esta vía. Y fíjense que cuando yo inicié la conversación, dije los trabajadores dominicanos. ¿Y por qué hago la distinción de los trabajadores dominicanos? Porque nosotros somos extranjeros en nuestra propia tierra y somos los que tenemos la carga más pesada en todo el sentido de la palabra. Pero aquí resulta mucho más cómodo para el gobierno establecer cualquier tipo de impuesto sobre los sectores más carenciados que buscar la vía alterna que pueden servirle inclusive de acicate para poder obtener más recursos. Yo digo los dominicanos porque el sector informal y el sector de la construcción son una realidad. La cantidad de extranjeros, entiéndase, de haitianos que trabajan en el área de la construcción, superan por muchos a los dominicanos, porque hay una inversión a la regla. En vez de un 80-20, como dice el Código Laboral, a mí me parece que es todo lo inverso, pero mucho más en desproporción con relación a los nacionales haitianos, que cuando viene a ver andan alrededor de casi el 90% de la mano de obra de la construcción. Todos esos trabajadores, que son la mayoría, están exentos del pago de impuestos sobre la renta, porque los empleadores no tienen cómo justificar ni dejan una línea clara de trazabilidad para poder determinar los salarios que ahí se pagan en esa área. Al no existir esa trazabilidad, da pie
a que sectores ligados al mundo oscuro, al bajo mundo, al narcotráfico, puedan blanquear su dinero a través de la construcción. Pero hoy en día hemos visto cómo el oficialismo ha salido a la defensa de la no eliminación del impuesto sobre la renta y que se haga la indexación de los trabajadores para que sea aumentada, para que no se le haga la rebaja del impuesto sobre la renta a los niveles planteados por el senador Omar Fernández, porque es un palo duro para el gobierno. Ahora, yo le digo lo siguiente, lo lógico es que esos senadores, que esos oficialistas que están opuestos a que se haga la indexación del salario y que se empiece a cobrar después de los 52,000 y algo de pesos, que digan cuáles son los aportes que han hecho a favor de la clase obrera dominicana para defender a los trabajadores dominicanos del cobro de esos impuestos que son odiosos. Porque mientras más se agrava a las personas carenciadas del país, que son como lo que describe el escritor Gabriel García Márquez, de que los pobres no tienen quien le escriba. Porque de esa manera, señores, puede el Estado estrangular a la clase más pobre del país. Cada vez que una persona en un motoconcho o un chofer de eso del transporte urbano sale con un galón en la mano para echarle combustible a su vehículo porque probablemente está quedado por falta de gasolina, son impuestos que drenan directamente de la clase más carenciada del país. Es muy probable que si el Estado dominicano decidiera no seguir poniendo carga pesada sobre los trabajadores dominicanos y estableciera o buscara el método para que esos empleadores que utilizan la mano de obra ilegal, que no pagan seguridad social y que no le pagan impuesto alguno al Estado dominicano, buscar los métodos de poder cobrar con una agravante para que esa agravante le permita al empleador dominicano buscar la manera ventajosa de colocar en la construcción a los sectores o a los dominicanos que son los que verdaderamente pagan impuestos y pagan la seguridad social, los que le hacen aporte al fisco para que nosotros podamos avanzar. Pero no, nada de eso le importa a un sector empresarial que lo único que quiere hacer es enriquecerse a como dé lugar en desmedro de una población hambrienta, que mientras ellos la destruyen por un lado, el gobierno, el Estado, tiene que ir creando métodos de subsidio como el bono a la juventud para estudiar, el bono escolar, el bono gas, el bono luz, cuando debiéramos nosotros ser autosuficientes con el trabajo que devengue cada trabajador, con cada gota de sudor que sale de su cuerpo. Pero no, eso me recuerda una palabra de Jesús mientras andaba en una de sus andanzas con los discípulos, que decían: vayan a la sinagoga y escuchen a los escribas y los fariseos, hagan todo lo que ellos dicen que hagan, pero no actúen como ellos, porque les gusta estar
en lo primero puesto en la mesa de los banquetes. Le gusta que le llamen amo, le gusta que le llamen jefe, pero no levantan ni siquiera un dedo para aligerar la carga pesada de los obreros. Cuando hay elecciones, la clase pobre juega un papel muy importante para la clase política. Pero al momento de que hay que hablar de las reivindicaciones de esos votantes, nadie se acuerda de ello. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas, mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a ProUsuario o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel de ProUsuario, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, un regidor por el PRM, Edison Herrera, y un general retirado, William Durán Jerez, se declararon culpables de tráfico de droga y dijeron que van a colaborar con las autoridades norteamericanas en el denominado caso, en un caso de droga. Y yo le voy a decir algo. A mí me está llamando poderosamente la atención la cantidad de políticos que en los últimos años ha sido sindicado en casos de droga, incluyendo
personas que pertenecen al poder legislativo. Y yo le digo esto, señores, porque los partidos políticos deben tener un tamiz para evitar que muchos de los integrantes que puedan ir a cambio representativo que tengan que ver de una forma u otra con el sufragio, que no estén expuestos al escrutinio de los votantes. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque son los partidos políticos a quienes le corresponde velar e investigar acerca de aquellas personas que forman parte de sus filas y que pueden ir a una contienda electoral. La Junta Central Electoral, al momento que se va a ir a un cargo electivo, realiza una labor de dopaje. Hay que hacerse el doping. Y hay muchas personas que lo pasan sin dificultad, aun cuando están envueltos dentro de esos menesteres, porque en nuestro país hay muchos matices para la persona eludir su responsabilidad. Yo recuerdo un lugar aquí que, bueno, lo voy a decir claro, cuando se hizo el cambio de hipódromo, que salimos del hipódromo Perla Antillana hacia el 5º centenario, allá se dijo, miren, para ingresar a la hípica nadie puede tener problema de adicción. Y se preparó un personal para hacer una labor de dopaje. Y déjenme yo decirle que la cantidad de jinetes y de entrenadores, de hombres que salieron ahí en la prueba que tenían 2 y 3 meses de embarazo, no fueron pocos. Hoy ustedes me dirán, oh, ¿y cómo hombre embarazado? Claro, porque llevaban los orines de su esposa. Y se veían personas, mire, que este está embarazado. Y yo recuerdo un caso de un jinete que se le hizo una prueba de doping y allá había una persona que ni siquiera se pensó en hacerle doping porque supuestamente tenía trastornos mentales. Y déjenme decirle que esa persona que tenía trastornos mentales dio una trazabilidad de cocaína. Eso dejó a todo el mundo boquiabierto. Pero nada, eso fue una nota al margen para salir del tema. Pero yo creo que los partidos políticos tienen que hacer sus investigaciones, porque es raro que una persona maneje muchos recursos y esté envuelto en los ambientes políticos que le permita inclusive a una persona lograr una posición, no importa la que sea, hasta la de regidor, que es la que menos votos requiere, si alguien por lo menos no sabe si ha estado ligado al narcotráfico o no. Pero esos son temas que muchas veces los actores de la política miran para un lado. ¿Y por qué yo les digo que miran hacia un lado y hacen el caso omiso? Porque aquí hay personas que tienen mucho tiempo en el Congreso
y que la gente lo ha sindicado y ha dicho que están ligados al narcotráfico. ¿Y qué han hecho los partidos políticos con esa gente? ¿Ha habido algún día una censura? No. Sencillamente esa gente está ahí y siguen ahí. Y hay temas relacionados con eso y con algunos intereses que uno no quisiera ni siquiera tocar mucho. Y cuando yo le digo que no queremos ni siquiera tocar esos temas mucho, no lo digo por lo que ustedes piensan, que quizá algunos pensarán que uno no lo dice por miedo, y no es por miedo. Yo lo digo porque nosotros pudiéramos estar reviviendo cadáveres de personas que han pasado por el tren político y que incluso ya han muerto y han recibido de parte de los gobiernos que hemos tenido hasta reverencia, de cierto duelo, de declarar día de duelo, porque murió fulano de tal persona que fueron sindicados durante estaban en vida, ligado al narcotráfico. Eso es así, señores. Y yo no sé lo que está pasando con la sociedad dominicana, que aquellas personas que promueven los antivalores tienen ahora mismo unos niveles de aceptación y de popularidad en un grado superior que aquellos que han promovido siempre la cultura y la decencia. Y uno resultaría muy odioso si quiere poner ejemplo. Porque ejemplo aquí tenemos de sobra de gente honorable que merece el favor de los votantes dominicanos y que en muchas ocasiones no son tomados en cuenta. Y otros que no lo merecen y que sobre su nombre hay lanzado mucho estiércol y son personas que en cuanto a lo moral resultan ser muy pestilentes, pero ante los votantes son una fragancia porque lo escogen. Lo escogen y no debe ser así. Yo voy a poner dos ejemplos sin mencionar los nombres de ninguna de las dos damas, hay que llamarla así, dama, aunque quizá una de ellas no sea una dama, pero hay que llamarla así, porque ha sido una diputada y ya cuando ocupan ese cargo, aunque sean narcotraficantes, se consideran honorables. Y aunque sean prostitutas, se consideran honorables. Yo conozco el caso de una mujer ejemplar. Una mujer con una azotea bien amueblada. Una mujer que engalanaba la justicia dominicana, una jueza de mucho prestigio y con un nombre
incuestionable que en una ocasión lanzó una candidatura como diputada y no pasó. La población no votó por ella, no la valoró. Wow, y uno se lamentó. Qué oportunidad hemos tenido como pueblo. Qué oportunidad perdimos con una mujer que por la sapiencia que demostró siempre tener como jueza y como abogada, podía ser una chispa inspiradora que generara muchas leyes importantes para que la República Dominicana hoy tuviera menos delincuencia. Porque es en manos de los legisladores que está la responsabilidad de crear las leyes que permitan la convivencia social dentro de nuestra nación. ¿Y ustedes quieren que le diga? En esos mismos comicios participó una mujer que quiso tomar la bandera de la defensa de la prostitución. Y esa mujer ganó la candidatura a diputada. Nosotros, como sociedad, no votamos por la jueza y votamos por la prostituta. Entonces, esa es una situación extremadamente difícil. Y así sucesivamente. Nosotros pudiéramos seguir poniendo muchos ejemplos de políticos en todas las posiciones. Yo le digo esto, señores, porque fíjense el historial que tuvo el doctor José Francisco Peña Gómez, que fue el único de los 3 líderes más importantes de la República Dominicana que no logró la presidencia de la República. Pero fue una persona que encabezó una lucha titánica para que en el país floreciera la democracia. Y nosotros pudiéramos decir que la democracia se inició o se principió en este país de la manera más abierta con el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, aunque fuese al doctor Joaquín Balaguer, a quienes le atribuyeron ser el padre de la democracia. No voy a entrar mucho en esos detalles, porque independientemente de que ese título de padre de la democracia hay que cogerlo con pinza, porque durante los 12 años de gobierno de Balaguer, el hecho de que la cédula de un joven, cuando se le ponía o se le pone la ocupación, si decía estudiante, eso constituía un peligro para su vida, no porque él haya cometido ningún tipo de delito, sino porque se consideraba una persona pensante, y ser pensante en un gobierno que viene a suceder otro de una dictadura, eso constituye un delito. Porque lo que se quiere buscar es personas que no tengan idea, personas que no representen, vamos a decir,
cierto peligro para la estabilidad de los gobiernos de mano dura. El doctor José Francisco Peña Gómez no alcanzó la presidencia de la República y yo le pregunto a todos ustedes, amigos televidentes, o de la misma red, el hecho de que el doctor José Francisco Peña Gómez no llegara a la presidencia de la República cuando ustedes lo van a evaluar como político, cuando lo van a evaluar como ser humano, ustedes consideran que está por debajo de alguno de los que ha sido presidente, ha sido Peña Gómez, menos que ellos, en términos significativos para el país, cuando vamos a hablar de los aportes hechos. No, fue una gloria de mucho aporte, más que la mayoría de los presidentes, aun cuando él no haya llegado. Entonces, señores, nosotros tenemos que seguir revisando nuestra sociedad, porque la verdad es que nosotros tenemos que cambiar muchas reglas que están en cuestionamiento y que sin lugar a dudas nos hace pensar que en términos de análisis político, que en términos de sociedad, hemos dado un salto al vacío. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. La embajadora Lee Campo presentó sus cartas credenciales al canciller Roberto Álvarez, una embajadora, señores, que lo primero que hizo fue ir a la iglesia. Allá Higüey fue y se presentó, lo que indica que es una mujer que tiene fe. Y eso realmente es lo que necesita la República Dominicana. Representantes como ella, que son sin lugar a dudas un gran ejemplo
es muy distinta al embajador que teníamos que vino a promover la homosexualidad en el país. Y cuando digo que fue allá a la Basílica de Higüey, básicamente, lo digo porque hay personas creyentes de las religiones, sobre todo aquellos de la católica, que de una forma u otra tienen una fe bastante amplia sobre la Virgen de la Altagracia. Y la comunidad eclesiástica ha estado discutiendo el tema acerca del estatus que representa la Virgen de la Altagracia en la religión. Bueno, y la verdad es que a la conclusión que han llegado los católicos, que es algo que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, es que la Virgen de la Alta Gracia funge como una interceptora, pero que realmente ella no tiene ningún poder para hacer milagro como muchas personas así lo han entendido, similar al que ha tenido Dios y el que ha tenido Jesucristo. Que ella simplemente es una interceptora y esa información que yo diría a mi juicio que siempre ha sido así, ha creado como un terremoto y yo diría que eso es algo innecesario, porque nadie le pide milagro a la Virgen de la Altagracia, porque yo le digo esto porque en el mismo credo católico, cuando le piden a la Virgen de Altagracia, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, lo que le están pidiendo es que ruegue. No es que nos salve a los pecadores, es que ruegue. Lo que indica que dentro del mensaje católico siempre se ha visto a la Virgen como una interceptora. Y cuando uno dice la Virgen de la Altagracia, hay gente que habla también de otras vírgenes. Hablan de la Virgen de las Mercedes. Así le dice la gente. Virgen de las Mercedes, pero que se trata de la misma Virgen. Pero no es Mercedes que se dice, sino Virgen de la Merced, que significa el gran favor. Yo le pregunté en una ocasión al, a un padre, al padre Juan Francisco, que era el padre de la iglesia parroquial Santa Cruz, y yo le decía, padre, ¿y cuál es la diferencia entre la Virgen de las Mercedes y la Virgen de la Altagracia? Y él decía, no, la alta gracia es de haber tenido al Hijo de Dios, y de la merced significa el gran favor, y es la misma Virgen. Y yo le digo, ¿y por qué hay dos celebraciones en fecha distinta? Y él me dijo, por algo muy sencillo, Carmona. Si tú tienes un hijo y lo quieres mucho y tú lo bautizas, entonces hay personas que tienen tanta fe que celebran el día en que su hijo fue bautizado, pero también celebran el día en que su hijo cumple años. Y es el mismo hijo que se le hacen dos festividades distintas. A la Virgen de la Merced, que es la misma de la Altagracia, se le hacen dos reverencias distintas, pero sigue siendo la misma Virgen. Y uno se queda pensando porque
los tiempos han cambiado tanto y hay unos niveles de democracia que yo diría que las religiones, a los fines de poder tener una feligresía, han ido cambiando. Yo conozco un señor que era católico, muy católico, un señor llamado Juan. ¿Y usted quiere que le diga una cosa? Juan quedó prácticamente sin dentadura porque él murió estando muy viejo y entendía que si él se hacía un arreglo bucal, le estaba faltando a Dios. Hay también una persona cristiana que se me escapa el nombre de cómo es que ellos se autodenominan, que no importa tener 20, 30 o 40 hijos, porque ellos dicen que no tienen ningún tipo de atención, porque los hijos son una bendición y que ustedes limitarse, entienda, preparar la mujer, está desobedeciendo a Dios. Yo creo que es catecuma que le dicen a eso. El caso es que esos son como los curíos, tienen todos los hijos del mundo y las mujeres tampoco iban al salón a arreglarse el pelo, ni se podían poner pantalones, ni se podían maquillar. Y anteriormente uno distinguía a los evangélicos por tener unos sacos grandes con una Biblia debajo del brazo y cosas. Ya no. Ahora ustedes no pueden discernir bien en las calles muchas veces quién es cristiano o no, porque usted lo ve que andan rasuradito en su carro hasta deportivo, carro de lujo, viven los pastores, viven muy bien, se toman su vino, comparten, hacen vida social. Y eso ha permitido que las iglesias puedan oxigenarse un poco. Todo ese tipo de libertad que en estos tiempos se ha estado dando. De lo contrario, porque la gente va en consonancia con los tiempos. Y a propósito de consonancia con los tiempos, vamos a cambiar de tema y vamos a irnos al ámbito político. Yo le digo esto porque la Fuerza del Pueblo ha estado organizando una marcha. Y uno que anda en la calle y tiene contacto con mucha gente, se ha podido dar cuenta que el 90% de la población no está de acuerdo con la marcha promovida por el doctor Leonel Fernández, porque entienden que él carece de calidad moral para encabezar una marcha, porque él fue presidente y muchas de las cosas que él en estos momentos está criticando era lo mismo que hacía y otras que pudo haber hecho y realmente no la hizo. Y hay mucha gente que no cree en él. Pero, ¿qué es para Leonel Fernández lo mejor que puede suceder? Que él salió del PLD y creó una fuerza política que es el PRM, la Fuerza del Pueblo, y esa Fuerza del Pueblo está integrada por él y su hijo, que viene siendo el primero o el segundo líder que tiene esa Fuerza del Pueblo. ¿Y por qué yo digo el primero o el segundo líder? Bueno, para no echarle una vaina a ese muchacho, porque se hizo una encuesta hace poco, CCD Media, creo que sí, CCD Media
algo así es que se llama, la firma que hizo la encuesta. Y en esas mediciones, su hijo sale por encima en los niveles de popularidad que su padre, que Leonel Fernández, y él, que yo entiendo que ha sido un buen padre y que tiene buenas relaciones con su hijo. No creo que esta parte le disguste y quizá él ha querido ser el candidato por la edad que tiene, bajo el entendido de que ese muchacho todavía está joven y pudiera esperar unos 4 años más para poder aspirar, como dice la canción de Roberto Torres, que el potro le da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no tiene otra oportunidad. Quizá Leonel Fernández entiende que esta es su oportunidad, pero la verdad es que la persona que son los que tienen el poder de votar y escoger a sus presidentes, la mayoría se está inclinando a favor de los tenis y no de los zapatos. Le digo a propósito de eso porque los tenis representan la juventud y los zapatos la edad, la caballerosidad, y todo parece indicar que sin proponérselo y sin que nadie se haya metido de por medio y proponérselo a él, sencillamente el hijo tiene mayor aporte que el padre y puede llegar el momento en que dentro de esa misma institución, una gran mayoría, que hay una corriente que viene por ahí, le diga a Leonel Fernández: líder, la realidad no está golpeando y usted no representa la ganancia para este partido y va a tener que echarse a un lado. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Bueno, señores, miren, hay un refrán que dice
que la pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Porque la verdad es que es un deporte bastante difícil. Para mí, yo diría que es el más difícil de todos los deportes. Porque hay veces que usted, un bateador, sin querer, le da a la bola mal y cae de hit. Y hay veces que usted le da muy bien y le hacen out. Pero en el básquetbol, por ejemplo, si ustedes ven que un equipo es superior a otro, es un caso muy raro que el inferior le gane al equipo superior. Pero en el béisbol no. En el béisbol cualquier equipo le gana a otro. Y ustedes ven un lanzador que es una estrella y ese día viene lanzando mal y le caen a palo. Y hay otros que son malos y que usted cree que le van a dar palo, entonces viene Superbo y no hay quien le bate. Miren, el conjunto de las estrellas orientales que ayer le ganó al conjunto de los Tigres del Licey en 11 entradas, un juego, 11-6 carreras, tuvo un bateo explosivo en contra de César Valdés. La verdad es que no pudiéramos hablar de César Valdés como ese power pitcher, como una persona que tiene mucha fortaleza en los picheos, sino un lanzador de experiencia que se vale básicamente de la localización de su picheo. En el día de ayer fue bateado explosivamente. Y déjenme yo decirle algo, señores. El conjunto de los Tigres del Licey, de manera colectiva, cuando le digo así, es todos los bateadores juntos, apenas tienen 4 cuadrangulares. Y Miguel Sanó, de las Estrellas Orientales, él solo tiene 7. Y ese conjunto de las Estrellas, que había perdido 8 juegos en línea, váyanse a buscar en los lideratos ofensivos para que ustedes vean que están en los primeros lugares sus jugadores, pero el picheo no le ha correspondido del todo. Es un asunto de que puedan hacer unos ajustes, pero ese equipo que llevaba 8 juegos en línea tiene muy buenos maderos ahí. Y ayer yo le decía aquí, antes de ese juego, que por la ley de promedio yo veía ganadora a las Estrellas Orientales, porque el Licey también tiene una racha negativa que lleva ahora 5 juegos en línea y que las Estrellas Orientales llevaban 9. Yo dije, bueno, pero se puede, no digo que no, pero cuando un equipo lleva 9 en línea perdido y hay otro que lleva 5, la ley de promedio casi siempre me dice que el que lleva más debe de ganar. Vamos a ver los resultados porque los Gigantes le ganaron a los Toros en 15 entradas, 5 carreras por 4. El otro partido fue suspendido por lluvia, el de Licey y Águilas Ibaeñas. Señor director, póngame rápidamente los juegos de hoy, si usted lo tiene ahí en pantalla. Bueno, se lo vamos a deber. El señor director no lo tiene y nada, el tiempo de toda manera, y creo en la palabra del señor director que le estoy robando unos minutitos. Señores, será mañana Dios mediante cuando estaremos con otra entrega más de su espacio y te escucho. Así que bye bye.